Muy bien. Listo, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre la teocracia iraní. Vamos a hacer una breve descripción de qué es este país. Sí, aquí vemos que su capital es Teherán. Tiene por fronteras a Afganistán, a Armenia, a Irak, a Pakistán, a Turquía y Turkmenistán. ¿Ok? Especialmente los países que están al suroriente, son países extremadamente poderosos en petróleo, pero su gente muy pobre por los malos gobernantes que siempre han llegado al poder. ¿Perdón? La forma de gobierno es una república teocrática. Nosotros vamos a recordar qué es la teocracia como modo y forma de gobernar. ¿Ok? ¿Por qué es teocrático? Hay países que en la actualidad son teocráticos, como el Vaticano. El Vaticano es un país, ¿no? Independiente como tal, el país más pequeño del mundo, como república, como Estado. Pero es teocrático. ¿Por qué será teocrático? ¿Ok? En la cual tienen presidentes, tienen un jefe supremo. ¿Ok? Irán tiene aproximadamente 68,5 millones de habitantes. Posteriormente a la pandemia no se tiene el número actual, ¿ok? Su idioma como tal es el persa, su moneda el real iraní. Aquí existe el derecho al voto y también existe el derecho al voto para la mujer y especialmente a partir de los 15 años, ¿ok? Y la esperanza de vida por su nivel de mortalidad es a los 70 años con punto 9, ¿ok? Aproximadamente, es decir, el nivel de longevidad es bastante amplio. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre Irán. Vemos que esta es su capital. Muchas veces nosotros cuando vemos los documentales solo vemos la parte de desiertos, la parte de las personas que viven en las dunas, ¿ok? Mas no vemos que existe una ciudad cosmopolita de este tipo. Fue adoptada, vemos que su bandera, el 29 de julio de 1980, y es uno de los reflejos de la revolución iraní. Vamos a hablar ahora un poco de la revolución iraní. Recordemos y recordando que este país perteneció al Imperio Otomano, o sea, de los antiguos turcos. Posteriormente a la caída del Imperio Otomano y tras la caída de las posteriores revoluciones que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció como república consolidada. Algo también que es característica importante o destacada, se podría decir, de Irán, es que ellos manejan recursos nucleares. Y es algo que ha tenido bastantes controversias, especialmente con Estados Unidos, desde la época de la Guerra Fría. Antes de la revolución estaban aliados con Estados Unidos. Posteriormente a la revolución, se hicieron de amigos o de la mano con los ciertos movimientos revolucionarios tipo comunista. Pero antes de eso, Estados Unidos apoyó para la explotación de recursos de tipo nucleares. ¿Ok? Posteriormente empezaron a armarse, pero ellos se justificaron diciendo de que era para optimizar los recursos energéticos, ya que ellos no tienen recursos hidrocarburíferos como el de nosotros, no tienen represas para sacar electricidad. Ellos aducen y siempre dicen que los recursos que ellos tienen son para usos domésticos y usos pacíficos, para optimizar la energía, ¿de acuerdo? Pero en sí son potencia nuclear, especialmente de uranio. Algo característico de estas poblaciones que se encuentran en estos territorios, especialmente de Arabia, es la potencia petrolífera, grandes cantidades de petróleo. Es por eso que los países industrializados o los países imperialistas buscan y ponen sus ojos en esto. Sí, es cierto, existen ciertas campañas conspirativas para que muchos países se apropien, eliminen gobiernos y se apropien de los recursos petrolíferos porque hay mucho dinero detrás. Más sin embargo, pues hay otros países que no ven adecuado el régimen de sistema teocrático por esto mismo, porque siempre van con un linaje, porque van van de la mano de la religión y aparte van de la mano por descendencia. Y esto no permite la democracia o el traslado de poder como debería ser. ¿Ok? Entonces, hay muchos países y hay muchas personas, hasta los mismos gobernantes de este país, que lo que buscan es que ser y explotar los recursos petroleros. Algo también característico de Irán es el fanatismo religioso.
Cuando nosotros estudiamos sobre la expansión del Islam, establecíamos que habían los sunitas y los chiitas como dos ramas diferentes. ¿Ok? Los sunitas y los chiitas, seguidores de Mahoma, unos más verticales que otros. Entonces aquí vemos que el chiismo tiene ciertas doctrinas mucho más verticales, en la cual establecen que deben ser eliminados los enemigos de Alá. Es por eso que sí, existen muchos fanatistas de tipo religioso islámico que buscan, mediante actos terroristas, eliminar a las personas que van en contra de los pensamientos que van plasmados en el Corán. Esto es algo negativo. Y a las personas que están en contra de este sistema, pues son ajusticiados en el plano abierto. Las personas ajusticiadas son, como en este gráfico, asesinadas, ahorcadas al público. El bochorno social es una herramienta para controlar comportamientos de las personas que viven en esta sociedad. Es algo que se ve y se lo vive, ¿de acuerdo? A pesar de que ya existe un mundo globalizado y los derechos humanos estén ampliamente establecidos en el mundo. Mas, sin embargo, esto como parte de su religión permite a las personas comportarse de determinada manera dentro de la sociedad. El castigo abierto, ¿ok? Y el castigo social. Entonces, como explicaba, existe un conflicto con Estados Unidos de tipo político. Muchos dicen que son ideas conspirativas. En la época de George W. Bush, en los 2000, pues declaró la guerra porque aquí aparecieron, bueno, a partir del 2001, después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en el 11S, entonces George Bush declara la guerra a todos los países que estaban aliados a los actos terroristas. ¿Sí? Más allá del fanatismo religioso, quería eliminar con todos los actos que vayan en contra de un país. Obviamente todo esto fue planificado, sí, fue un versus, país contra país, pero muchos dicen que también fue ideas conspirativas para apropiarse de los recursos petrolíferos y los recursos nucleares que tiene este país. Bien. Entonces, ¿qué caracteriza a Irán? Irán es una potencia regional, hablando de la región en la que vive. Es considerada como una gran potencia gracias al poder que posee tanto petrolífero como energía nuclear. En la década de los 50, Irán, con ayuda de Estados Unidos, comienza su carrera por el desarrollo de la tecnología nuclear, pero tras la revolución iraní en 1979, este programa fue detenido a la par que ayuda estadounidense. Desde ese momento, las potencias occidentales comienzan a darse cuenta que la magnitud del poder que podían alcanzar los iraníes, más que todo por los recursos nucleares. A pesar de que estos dicen que únicamente quieren este tipo de energía para suministrar electricidad, sus opositores les achacan que la utilizarán en un futuro próximo para la fabricación de bombas atómicas. Irán, gracias a la zona en la que está situada, posee una gran riqueza en petróleo, al igual que ocurre como Arabia Saudita, máxima productora de crudo pesado. Este estado basa su economía en las exportaciones de alfombras, productos agrícolas y, ante todo, como ya hemos nombrado, el petróleo. Aquí podemos ver que es uno de los productores más amplios, con el 9%. También, aquí tenemos también a un hermano país, Venezuela, también con un 6%. Entonces, el fanatismo es muy marcado aquí. Como corriente anexa al Islam tenemos el chiismo. El 15% de los musulmanes constituye una de las principales ramas del Islam, junto al sunismo y el yahridismo. Al morir Mahoma, sus seguidores comenzaron a discutir cuál sería su sucesor. Unos pensaban que debía serlo Ali, primo y yerno de Mahoma, o los chiíes, mientras que otros querían que fuera un árabe miembro de una tribu Quraysh, de la que procedía Mahoma, o los sunís, o los sunitas. Por otro lado, los yairíes pensaban que el califa debía ser elegido libremente por su dignidad y no por su descendencia. Esto sucedió tras la muerte de Mahoma en la expansión del Islam. Dos corrientes muy distintas, con pensamientos mucho más radicales, pero que nacían de una misma mater. Las particularidades doctrinales más importantes del chiismo son el imanato, el esoterismo y el clero.
Una de las características más llamativas de esta rama islámica es la importancia de la figura de los mártires. ¿Okay? Ser mártir es algo muy importante dentro del fanatismo religioso de esta doctrina, porque se dice que cuando tú falleces en nombre de Mahoma vas a ser recompensado en la otra vida. Vas a llegar al cielo o al paraíso y serás recibido por Mahoma y él te dará varias mujeres vírgenes y te dará de beber leche y miel. Entonces, para conmemorar el genocidio, ¿sí?, de Imam Hussein, el hijo de Ali, el 10º día del mes de Muharram, miles de chiíes salen a las calles para autoflagelarse. Es una celebración llamada Ashura. Otro ejemplo de los actos fanáticos en el caso de Hossein Hashim, de 13 años que se inmoló durante la guerra contra Irak. Es decir, la gente va cuando hay guerra y se sacrifica a pesar de ser niños porque saben que tienen un premio después de morir por sacrificarse en nombre de Allah. En los actos terroristas se dio un montón de estas cosas. En el 11S muchas personas en nombre de Allah fallecieron. Obviamente, cuando fallecen, el grupo paga una indemnización. Bueno, se dice que se paga una indemnización a la familia, o sea, se le deja con dinero. ¿Está bien? En Irán y Estados Unidos siempre han cooperado por diferentes cuestiones de poder y conflictos bélicos. Pero tras la revolución iraní, Estados Unidos comenzó a temer a su aliado y verla como un serio competidor, especialmente en el plano nuclear. Los norteamericanos sospechan que Irán puede y podría estar utilizando el poder nuclear para fabricar armas atómicas, tal como se dice que lo hace Corea del Norte, por lo que realizan constantemente inspecciones mediante una agencia internacional de energía atómica, pero no se sabe si es que lo utilizan para consumo energético o en verdad tienen reservas nucleares por una posible guerra para que ellos sepan cómo responder. Tras el 2001 del 11S y el año consiguiente, George W. Bush, el presidente que estaba en ese entonces, incluyó a Irán dentro del llamado eje del mal, entre comillas, un grupo de países no deseados, grupo de países que podrían atentar contra la vida del mundo, junto con países como Corea del Norte, comunista por cierto, Libia, el cual el presidente, igual, fueron derrocados su presidente y posteriormente asesinado por una turbia. Siria, que recientemente igual fue derrocado su presidente. Cuba, por ser socialista tirando comunista. Y hace unos años Irak, con Saddam Hussein, cuando Estados Unidos envió a sus tropas a invadir Irak. Igualmente se dice que por recursos petroleros, pero Estados Unidos siempre se escuda diciendo por la democracia, la libertad y ayudar a liberar al pueblo iraquí. ¿Okay? Saddam Hussein a la final fue tomado preso, lo llevaron a Estados Unidos, lo sentenciaron a muerte y murió por la horca. ¿Okay? Esto no pudo ser transmitido ni tomado en foto, fue un acto solemne privado, donde todos los enemigos vieron cómo se ahorcaba Saddam Hussein. Entonces, hablando directamente de la revolución iraní de 1979, vemos que a partir del año 1953, Mohammad Reza Pahlavi, ayudado por la CIA, dio un golpe de Estado por lo que se le puso el título de Shah o Rey de Reyes de Irán. Suprimió los partidos políticos, el sufragio femenino, expropió latifundios. Esto sucedió a partir de los años 50, 60 y 70. Anteriormente eran aliados después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, era aliado con Estados Unidos. Posteriormente la revolución, una revolución de tipo teocrática, comunista, hizo estos movimientos para apropiarse del poder. Vemos que a partir de los años 70 aparecen opositores a esta monarquía. El Partido Comunista y un partido de extrema izquierda, por lo que 3 millones de personas salieron a la calle encabezados por los ideales, lo que convertiría más adelante en Ayatollah Khomeini, a la vez que muchos trabajadores se pusieron en huelga debido a la inflación y el bajo nivel de vida que tenían en ese entonces. Estas manifestaciones se siguieron sucediendo, aunque cada vez de forma más violenta.
hasta que el 8 de septiembre de 1938, denominado el Viernes Negro, el ejército asesinó a miles de manifestantes en Teherán, la capital. Ante la agresividad con la que se iba sucediendo estas concentraciones, el Shah, o el rey de reyes, decide exiliarse en Egipto. El 16 de enero de 1979 se instaura una república islámica dirigida por Khomeini, con el 99.9, entre comillas, de la población a favor. Irak ya en los años 70 estaba temerosa de la influencia que podían suscitar los chiíes en su territorio, por lo que rompieron las relaciones con Irán. Aquí el entonces, ya el fallecido Saddam Hussein, que por aquel entonces era presidente de Irak, pensó que tras la revolución de 1979 el poder militar de Irak se habría visto deteriorado, a la vez que creyó que contarían con ayuda occidental para llevar a cabo este ataque. Sin embargo, Irán supo organizar sus fuerzas rápidamente y así hacer frente al ataque iraquí gracias a una inmensa participación voluntaria de jóvenes que seguían el fanatismo, en pocas palabras, llevados por el premio a posterior, ¿no? A tal grado llegaba el fanatismo. Vemos acá que aquí Estados Unidos, casi por los años 70, posiblemente la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, también incluido algunos países occidentales de Europa, tenían tecnología y armamento. ¿Okay? Mientras acá Irán no recibió apoyo de ninguno. En los años 80, llegando a los 90, Irán no tuvo más remedio que firmar un convenio de paz establecido por las Naciones Unidas. La guerra se caracterizó por transcurrir prioritariamente en las trincheras. Khomeini afirmó que aceptar la paz había sido para él como beber un trago de veneno. Tras 1 millón de muertos y 2 millones de heridos, terminó la guerra. Hablando un poquito, solo estamos hablando un poco de la revolución iraní, cómo se sucedió, ¿ok? Para luego llegar a una república teocrática. Actualmente, hablando de república teocrática o la forma política de Irán, vemos que esta está presidida directamente por sucesores, ¿ok? Estos se describen como una especie de reyes o príncipes basados en principios islámicos. Siempre de la mano van a tener al Islam como fuente principal para presidir el poder. Utiliza la religión para que la gente acepte y para que la gente sepa que tienen que obedecer. ¿Ok? Y revolucionarios por los sucesos que habíamos hablado. Sin embargo, quien ostenta el cargo supremo de esta república, ¿sí?, es Ali Khamenei, máximo líder religioso que recibe el poder de manos de Alá. Entonces, aquí el fanatismo religioso es muy marcado. ¿Quién legitima el poder del Estado? Es la religión, o se dice que de la mano de Alá, por lo que no es electo. Es por eso que es teocrático. Ok, va de la mano de la religión y no es electo, simplemente tiene sucesor. Por ser líder supremo, tiene la decisión final en todos los asuntos del Estado. Es decir, no existe, como en nuestro contexto, este freno de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, el uno que frena. No existe. Ok, bueno, nosotros tenemos 5, pero no existe otro poder que frene a otro. En cambio, aquí, solo el líder supremo tiene el poder ¿para qué? Para tomar las decisiones que le guste o que le conviene al Estado. Es por esto, como característica, que convierte a Irán en una teocracia, una de las pocas que están vigentes en la actualidad. Muy bien. La teocracia nosotros lo podíamos ver en antiguas civilizaciones, como la griega, también la romana en ciertos periodos. Entonces, ¿cómo funciona el sistema político? ¿Ok? El sistema político pues va presidido, primero, el presidente. Este presidente tiene un gabinete, tiene un parlamento o majirs, y estos no pueden anular vetos legislativos, ¿ok? Conformado por 290 representantes. El que no esté a favor está en contra directamente y chao. Aquí existe un electorado, ¿ok? Y estos a la final son elegidos por ellos mismos, por un consejo de guardianes. Acá también el presidente tiene de la mano una asamblea de expertos, que son 86 miembros elegidos por algunos años y revisa acciones del líder supremo y se puede decir que son como consultores de lo que se debería hacer y lo que se piensa que se debería hacer que sea correcto para el Estado. ¿Ok?
Entonces el presidente también tiene de la mano un líder supremo, un gobernante supremo, quien controla las Fuerzas Armadas, también es jefe del sistema judicial y jefe de los consejos de discernimiento. ¿Ok? Al final tenemos el Consejo de los Guardianes, en la cual son 6 teólogos. ¿Y qué son los teólogos? Son personas que tienen conocimiento en la religión. Y 6 juristas. Es decir, de la mano de la justicia religiosa y la mano de la justicia realizada por seres humanos, conforman y actúan como una corte constitucional. Te juzgan en base a la religión y en base a las leyes creadas. Tal cual. Esta es la manera como funciona el sistema teocrático iraní. ¿Ok? Aquí podemos ver grandes expositores y grandes gobernantes de este país. Se dice que esta persona, Mahmoud Ahmadinejad, intentó restablecer, bueno, los dos intentaron restablecer lazos con Estados Unidos, más que todo en el plano comercial, pero a la final de cuentas siempre no logran establecer eh, algún tipo de cooperación, más que todo por intereses comerciales. ¿De acuerdo? A nadie le gusta perder su crudo pesado. Ese es el problema. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre el rol de la mujer o cómo es el estilo de vida de la mujer en la democracia teocrática, perdón, en el sistema teocrático iraní. ¿Ok? Entonces, antes de la revolución iraní, las mujeres siempre estaban relegadas a ser propiedad del marido, propiedad del esposo, del padre, etc. Mas, sin embargo, al pasar de los tiempos, la globalización y la educación ha permitido que la mujer también esté en ciertas actividades que son cotidianas y participar en ciertas cosas del Estado, a excepción de estar a cargo del Estado. ¿Ok? Son como un grupo de apoyo, mas no pueden ser grupos libres. ¿De acuerdo? Y también deben mantener sus costumbres, como el velo. Bien. Igual, la forma como ellos reciben información del mundo, las redes sociales que invaden también Irán son censuradas. Por ejemplo, son censuradas en la información en la que ellos reciben y buscan. También, ellos también tienen Instagram, que se considera como unas redes sociales más importantes o más atractivas para los jóvenes en Irak. Más sin embargo, son censuradas, especialmente cuando las mujeres muestran todo su cuerpo o muestran parte de su cabello, ya que va en contra de la religión. Recordemos que la justicia en este país siempre va de la mano de la religión por teocráticos, pero, sí, teocráticos, gente que conoce la religión o teólogos que conocen la religión y de juristas, de la mano. ¿Cómo es su cultura? ¿Ok? Entonces vemos que a pesar de que hay influencia occidental, el trato que se le da a la mujer en estos países islámicos, la realidad es muy distinta a la de nosotros. En Irán las mujeres sí tienen el derecho al voto. Pueden ejercer cargos públicos, pero no pueden estar sobre la par, la cabeza del Estado. Pueden ser cargos públicos de apoyo. Y otros trabajos que se podrían considerar masculinos, como bombero, policía, taxista, etc. Esto es algo importante, un avance dentro del Islam, porque antiguamente no se podía. O bueno, entre la religión, el que debe sustentar siempre es el padre, el esposo o el varón. Otra idea equivocada que tenemos sobre Irán es que la gente o las juventudes es que no existen aquí grupos minoritarios como los homosexuales. Y sí existen, pero muchas veces son reprimidos o son silenciados por las autoridades porque quieren mantener el estatus de que en el Islam no existen homosexuales. Pero sí existe, es algo natural. Pero intentan callar, intentan silenciar para que no quede mal este Estado como tal, ¿no? O sea, que en los católicos o en los países occidentales sí existen homosexuales y lesbianas y grupos. En cambio, en un país tan conservador no debería existir y son silenciados y castigados de cierta manera. También, otra de las maneras de silenciar es en el plano tecnológico. Nosotros que estamos inundados de tanta globalización del mundo, vemos que existe aquí una gran cantidad de bloggers. Existen personas en Irán
que se encargan de tutoriales, que diseñan software para celulares, tienen franquicias electrónicas, etcétera. No solamente no es un país aislado lleno de desierto como se lo conoce en el cine o se lo conoce en documentales. Es un país tecnificado y tecnológico. ¿Okay? Además, en cultura, el cine iraní está creciendo considerablemente a pesar de que todas sus películas deben ser revisadas antes de ser expuestas por un ministerio o el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. ¿Y por qué orientación? Porque aquí va de la mano, ¿quién? La religión. Si va en contra o habla mal en contra de los líderes del sistema político o habla mal o en contra de la religión o Mahoma, pues son censurados y fuertemente castigados con sanciones económicas y, si es posible, con castigos públicos. En la actualidad vemos que en la actualidad podemos ver que se celebran elecciones. Estas elecciones, como les decía, por ser teocracia, siempre va de la mano por personas que van o que tienen atrás un sucesor. ¿Ok? La gente, claro, escoge, pero siempre va a elegir a uno que vaya en la misma línea política. Eso es una manera de precautelar, tener y mantener el poder para el Estado. Y que no venga otra persona con un ideal diferente al político actual y cambie esta teocracia que ha permitido entre ellos mantener un sistema político estándar. Aquí podemos ver algunos gráficos. También se dan manifestaciones. Es un país civilizado, okay, rico, pero siempre tiene el problema que existe este conflicto social con Estados Unidos. ¿Por qué? Por los recursos petrolíferos. Aquí podemos ver algunos gráficos o extractos sacados de los diarios. Muy bien. Aquí podemos ver, sí, de una forma jocosa, cómo se intenta mostrar a las personas islámicas por su fanatismo religioso. ¿Ok? Aquí podemos ver otros gráficos.